Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Acerca de un tema que nuestro apóstol ha estado hablando y quiero llevarlo a... Yo he estado batallando realmente para poder dar este tema, y no batallando por el hecho de, ¿cómo le dijera?, de que no haya material, no, al contrario, porque hay tanto, ¿verdad?, que decir, que creo que esa es la batalla que tengo en mi corazón para poder hacerlo, porque hay muchas cosas que tenemos que delimitar en este tema. De hecho, el apóstol ha estado hablando, el apóstol Sergio ha estado hablando de esto, algunos otros ministros han estado ya también hablando acerca de este tema, y Dios ha hablado a mi vida a través de 3 diferentes personas en 3 diferentes tiempos, y yo creo que debemos de hacer caso, ¿verdad? O más bien yo debo de hacer caso, pues, de instruirlo a usted, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, y es un tiempo de mucho peligro, pero también así como Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir, o nos sigue bendiciendo más bien, hermano, vamos a encontrar mucha oposición de parte del enemigo. Y al hablar de oposición estoy hablando de que también el diablo anda viendo, y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Anda viendo cómo hacernos tropezar, debido a que nosotros somos, hermano, una parte importantísima dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hablo de una parte importantísima es porque usted es la novia, la esposa de Cristo. Amén. Entonces, y si no, pues usted es un ministro, y si no, pues usted es un invitado o una invitada a las bodas del Cordero. Entonces, hay una situación bien tremenda, y recuérdese que la Biblia dice que el Señor nos ha dejado armas de luz a nosotros. Amén. Para que nosotros podamos, en su momento, en el momento en el que Dios nos dé a nosotros el banderazo de salida, que nosotros vayamos e irrumpamos en contra del enemigo. Amén. Pero todas estas cosas y todo esto que he estado oyendo, y estas cosas que el Señor ha estado poniendo a través de diferentes personas, incluso ayer, ¿cuándo fue, Juan Carlos, que me hablaste? Antier, Juan Carlos, me habló de un sueño que el Señor le dio, y vino, pues, mucho más a confirmar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez de repente le voy a dar unos 5 minutos a Juan Carlos en un ratito para que nos lo cuente. O si querés, mejor vení de una vez, porque entonces ya entro desde ahí de tu lugar o de aquí, como querrás. Ahí está el micrófono. Si querés, puedes contarlo ahí para que no te chiveen y lo contés así bien nice. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones. ¿Todo lo cuento, hermano? Pues tratar de hacer un resumen nada más, ¿verdad? Tal vez no con todos los detalles que me diste, porque sería un poco largo, ¿verdad? Pero tal vez me gustaría, más que todo, contar la parte en la que veías que empezaba a entrar la gente y de pronto empezaste a percibir que venían junto con ellos, ¿verdad? Con las personas, ya no solo personas, ¿verdad? Sino espíritus, ¿verdad? Entonces, y lo que pasó acto seguido, cuando ya cerraste las puertas y estábamos aquí como empezando a alabar al Señor. Sí, amén. ¿Por dónde lo resumo? Quiero ver. Bueno, sí, en ese momento es cuando, pues tengo que decir algo antes para que lo entiendan, si no, sí, no. Sí, dale. Sí, lo que sucedió es que yo de alguna forma en el sueño sabía que algo había pasado. Era un tipo de señal,
un fenómeno natural, un terremoto, algo que había conmocionado a la sociedad, ¿verdad? Y pues cuando entré como en sí, yo pues primero busqué a mi familia y no había nadie. Pues dije, bueno, tengo que ir a la iglesia. Y fui a la iglesia y pues era nuestra iglesia, pero no era este edificio, era diferente, con los mismos hermanos, otros hermanos y otra gente que no sabía yo quiénes eran ni qué hacían ahí, pero ahí estaban. Y pues era una iglesia mucho más grande que esta, mucho más, con otras características, diferente, muy diferente. Las puertas, todo era totalmente distinto a como es ahorita. Pero cuando yo llegué, pude ver a mi esposa ahí y dije, bueno, aquí está, y traté de que ella se notara de que yo también estaba ahí. Y pues al final lo logré porque ya había mucha gente, pero la iglesia todavía estaba vacía porque era una iglesia muy grande, tenía una capacidad muy grande, mucho más grande que un teatro, no sé cómo describirlo. Pero cuando yo llegué, detrás de mí iba más gente, unos hermanos conocidos, gente que yo no sabía quiénes eran. Pues como yo estaba en la puerta, comencé a decirles, pasen. Y la iglesia comenzó a llenarse. Y pues ese momento había alabanza en ese momento en la iglesia. Y después eran multitudes de gente, no sé cómo explicarlo, pero cuando de repente vi que venía entre la gente, venían gente que solo era espíritu, y yo podía notar una cosa diferente en ellos, y lo más diferente era que ellos como que no me veían. Yo los trataba de hablar y solo pasaban, pero eran muchos también. Y pero había un salón, estaba la puerta, un salón, y después estaba la puerta al templo. Y llegó un momento que ya la gente ya no cabía dentro del templo, estaban solo ahí comenzó a llenarse el último cuarto. Y de repente yo sentí que tenía que cerrar las puertas. Bueno, era una puerta con 2 puertas. Y la cerré porque yo sabía que algo malo venía después de eso. Y yo tenía que cerrar la puerta para que no entrara. Pero también sabía que había gente que tenía que entrar, pero que no iba a poder entrar. Pero también mi inquietud era que si el pastor sabía de la situación, porque yo no había podido llegar hasta donde él estaba, porque yo quería buscarlo, pero no se podía caminar, era mucha gente. Y luego, pues yo quería hacerle señales y todo. Bueno, andaba buscando a José en mi sueño. Pues siempre acudo a José, ¿verdad? Y pues tampoco podía llamar la atención de José. Pero después vi que, por una situación que se dio, vi que el pastor sabía cómo estaba todo. Y él fue a de unas personas que para mí no eran conocidas, pero él las conocía. Él se acercó, y cuando él se acercó a ellas, yo pude ver que él sintió que había algo malo en ellas, y él se las evitó y se fue como, no sé, a otro lugar. Pero bueno, después traté de acercarme y estaba la alabanza, y había gente distinta en la alabanza. No era pues los servidores de aquí, ¿verdad? Y habían unos servidores de aquí y otra gente distinta. Pero estaban haciendo cosas como que
no lo que se tendría que hacer, ¿verdad? Era más parecido a un concierto de rock que a un momento de adoración. Pero era como, bueno, ya no sé cómo explicarlo, pero habían muchos elementos que no tendrían que haber estado ahí, ¿verdad? Pues yo no soy un servidor de la alabanza, pues, pero conforme a los años he podido ver y distinguir las cosas, ¿verdad? Lo secular, lo de la iglesia, y ahí lo que había era un conjunto, pero era gente que no era de ahí, y pues yo vi que el pastor quería controlarlo, pero yo vi como que tampoco quería como mezclarse, no sé cómo describir la situación, ¿verdad? Pero, amén. Amén, gracias. Mire, entonces usted dirá, ¿y para qué lo puso a contar eso? Porque esta es la tercera vez que el Señor habla de una situación similar, con diferentes personas en diferentes tiempos. Mi esposa me recordó hace algún año atrás, quizá, ¿verdad? De otra hermana que se me acercó y me dijo una cosa muy similar. Y hace mucho tiempo, ni siquiera había yo llegado aquí a Estados Unidos, alguien me dijo una situación más o menos similar. Similar en cuanto a las cosas que se dejan ver dentro de todo el sueño, ¿verdad? Claro, contarle todo el sueño ya sería muy largo. Entonces, cuando yo veo esto, que me habla Juan Carlos y yo estoy oyendo prácticamente lo que el apóstol nos está instruyendo a hacer, entonces le cuento a mi esposa, ¿verdad? Y dentro de mí, porque ella me dijo, ¿y te quedaste callado? ¿Qué pasó? Le digo, es que estoy pensando realmente qué es lo que Dios quiere que haga. Porque yo realmente, si algún tema no abarco muchas veces es el tema de la alabanza. Casi no lo tocamos a nivel pueblo. Sino, bueno, con los de alabanza, pues de repente hemos hablado, platicado y yo les he expuesto algunas cosas. Pero entonces llegó el momento, ahora, en el que nosotros tenemos que ponerle mucho más cuidado a la alabanza. Y entonces de ahí, el Señor empieza a hablar a mi corazón de muchas cosas y por eso le digo, y ahorita que la hermana Roxana decía, Señor, pon en orden los pensamientos, yo sí necesito que el Señor ponga en orden mis pensamientos, porque hermano, es algo bien delicado el hecho de la alabanza para nuestras vidas. Y cuando Juan Carlos me decía eso, decía yo, Señor, ayúdanos, porque lo que tenemos que poner es precisamente los límites tal cual nos ha estado hablando el apóstol, ¿verdad? 124 ciudades delimitaron Judá. Entonces hay 124 cosas que tenemos nosotros que ver en cuanto a la alabanza, más los límites que tenían como frontera, ¿verdad? Alrededor del lugar donde se situó Judá. Entonces, cuando yo hablaba de esto y le comentábamos con mi esposa, ¿verdad? Varias cosas, y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo anhelo que todos como pueblo podamos juntos, hermano, requerir de Dios el discernimiento. Porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es una guerra frontal contra Judá, contra la alabanza. Y alguien podría decir, ¿verdad? Pero yo no pertenezco a la alabanza. Ahorita le voy a comprobar que sí, que usted pertenece a la alabanza. ¿Amén? Entonces, de ello me surgió este tema, que yo titulé así: la batalla de los leones. ¿Por qué la batalla de los leones? Pues ahí estaba, hay una representación que usted creo que puede distinguir, ¿verdad? Entonces, en medio pues hay un micrófono, ¿va? Y aquí está un león y aquí está otro. Solo que este tiene corona
y este no, ¿verdad? Pero sí está como rugiendo. Entonces, quiero llevarlo para empezar, como es una instrucción, lo que yo anhelo que nosotros tengamos y después empezar a tener que esto nos dé vida a nosotros, que esto nos cause que nosotros podamos, hermano, empezar a vivir de una manera distinta el tiempo de la alabanza y de la adoración dentro de la iglesia. Tiene que haber un cambio dentro de la alabanza y de la adoración. Cuando hablo de un cambio, no estoy hablando de que, bueno, entonces ahora vamos a cantar cánticos más rockeros porque eso es lo que el Señor nos indicaba. No, al contrario. Lo que tenemos que hacer es ubicar qué es lo santo y qué es lo que profana el templo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Venga conmigo entonces a este pasaje. El último espacio que después del verso 4 en Efesios 1, hace un punto y después dice, en amor nos predestinó para adopción. Oiga eso. Como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, conforme su voluntad lo deseó. Entonces usted y yo, para empezar, hermano, fuimos adoptados. Amén. Somos adoptados, pero somos hijos, conforme al beneplácito de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿para qué nos adoptó? ¿Para qué vino el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo de Dios? Según este pasaje, en el verso 6. ¿Lo alcanza a leer? Ok. Entonces, para alabanza, se recuerda que hace poquito hablamos de la gracia, ¿verdad? Entonces, toda esa gracia, toda esa capacidad que Dios nos ha dado para alejarnos del pecado. Se recuerda que eso era lo que hablábamos de la gracia, ¿verdad? ¿Qué era la gracia? La influencia divina en el corazón del hombre que se refleja en la vida y que además de eso es la capacidad para poder dejar nosotros el pecado, no por nosotros mismos, sino por la capacidad que el Espíritu nos puso. Amén. Entonces, mire, es esa influencia divina que está haciendo de nosotros criaturas nuevas, es a la que nosotros le debemos de dar alabanza, que es una gloria de Dios sobre nuestras vidas, la gloria de su gracia. Entonces, obviamente, el motivo de nuestra alabanza es aquel que nos dio precisamente esa gracia por su misericordia, que es Dios mismo, Jesucristo su Hijo. Amén. Ok, entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, hermano, usted y yo pertenecemos o somos parte definitivamente, o en nosotros está el que podemos y debemos alabar al Señor. Amén. En usted debe de brotar alabanza. Si nosotros hemos recibido, hermano, claro, algunos tienen mayor capacidad, algunos están trabajando incluso dentro del equipo, ministerio. Yo les decía ayer precisamente a los hermanos de alabanza, les decía que cada equipo que se levanta dentro de la iglesia es un ministerio porque ministra. Amén. Entonces, el ministerio, dentro del ministerio de la alabanza, hay quienes obviamente están designados para llevar, de alguna manera, pues la batuta o la bandera, ¿verdad?, de aquello, pero eso no quiere decir que nosotros no pertenezcamos a la alabanza. Entonces, teniendo en cuenta de que el alabar al Señor fue porque recibimos la adopción de parte de Dios por el Espíritu, y que así entonces nos hizo hijos por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, conforme a ese deseo que Dios tenía, según su voluntad. Amén. Entonces, teniendo claro esto, que sí nosotros, que en nuestra vida debe brotar siempre alabanza.
Entonces veamos lo siguiente. Mire, Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo somos hijos del Señor Jesucristo por adopción, está diciendo que Él es el león de la tribu de Judá. Claro, cuando usted va a ver el contexto, dice que Juan vio un cordero. Pero ya le estaban anunciando, el anciano lo que le anunció es, el cordero que ves, al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá. Entonces quiere decir que Él es el papá de los cachorros de león. ¿Verdad que sí? Un león es papá de cachorros de león. Cuando usted va a buscar la bendición, creo que es, no sé si lo tengo ahí, pero si no alguien lo puede buscar. Cuando va a morir Israel, es decir, Jacob, ¿verdad? Entonces parte de su bendición habla y dice, Judá, cachorro de león. Así le dice, Judá, cachorro de león. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Hijo de Jesús, hijo de Cristo, porque Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, si usted y yo somos hijos de Jesucristo, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ah? Cachorros de león, ¿verdad? Pero cachorros de león, ¿de qué tribu? Entonces usted pertenece también a la alabanza. Amén. Va. Eso es para que nadie se zafe y diga, no, yo no tengo nada que ver en este tamal. Todos estamos aquí, en esto. Amén. Me impresionaba en cierta forma, como le decía, las cosas que le sucedían a Juan Carlos en ese momento, porque él pudo entonces discernir que algo malo estaba entrando y que algo peor venía, entonces mejor cerró las puertas. Por eso le digo que nosotros tenemos que ser parte de esta tribu de Judá y nosotros tenemos que pedirle al Señor que haya discernimiento en nuestra vida para poder ver las cosas. Mire, yo no me voy a molestar bajo ningún punto de vista, claro. Sí me voy a molestar si usted está juzgando de una mala manera o prejuzgando, porque no debemos de prejuzgar. Amén. En eso sí, de plano, le voy a decir, no, hermano, no estoy de acuerdo con usted. Pero si usted viene y me dice, hermano, fíjese que yo he notado tal situación cuando estamos nosotros dentro de la alabanza. Porque muy fácil es señalar a los que están ahí enfrente, ¿va? Eso es facilito. No, como dijo un amigo, ¿va? ¿Sabe cuál es esta seña dentro de la alabanza? ¿Ah? Que no fluye. Fácil es decir, no fluyó porque los de la alabanza venían mal. Y yo se lo he dicho a usted, ¿y usted? ¿Cómo venimos? Si todos somos parte de la alabanza, entonces quiere decir que nosotros deberíamos de venir también y hacernos uno con los de la alabanza. Amén. Porque somos cachorros de león. Dígale que tiene al lado suyo, cachorro de león eres tú. Así hágale en el pelo, mire. Tal vez algunos así medio sin melena, ¿va? Pero es cachorro de león. Entonces usted y yo tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad es buscar que venga sobre nuestras vidas, hermano, el discernimiento por el Espíritu de gracia que nos puso el Señor a fin de que nosotros podamos determinar qué ambientes se están moviendo dentro de la alabanza y de la adoración. Mire, por ejemplo, el miércoles creo que tocaron el velo, ¿verdad? Entonces, hermano, definitivamente si el velo es una señal y nosotros nos damos cuenta, hermano, de que y no solo por el sueño, sino porque nosotros sabemos que el mundo espiritual siempre está activo, ¿verdad? Entonces van a empezar a venir situaciones, y no solo situaciones, sino gente que va a propiciar situaciones
que no son de Dios. Y que ellos van a entrar, porque la Biblia así dice. La Biblia así dice que ahorita se me escapó la idea por lo que le iba a decir, porque estaba pensando en otra cosa que también le iba a decir. Ahorita que me acuerde. Lo que quería decirle es que nosotros vamos a ver una actividad espiritual que se va a dar. Y naturalmente esa actividad espiritual, dentro de esa actividad espiritual, van a venir gentes, van a venir personas que traen dentro de sí espíritus no muy de Dios. O más bien, no de Dios, ¿va? No muy de Dios, no, porque no hay espíritus a medias, ¿va? No son de Dios. Pero que nosotros entonces, que sí somos de Dios, nosotros que sí somos de Dios, ya me había asustado usted, dije, hoy voy a hacer la invitación para que acepten al Señor entonces, ¿va? Entonces nosotros sí tenemos la oportunidad ahora de empezar a recibir el discernimiento de espíritus para saber, hermano, qué se está moviendo dentro de los ambientes. Que nosotros, la tribu de Judá, delante del león de la tribu de Judá, estamos dando alabanza a causa de su gracia. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que le digo? Ok, entonces, hermano, nosotros necesitamos buscar, conectarnos, hacernos uno. Fíjese que cuando salía todo el pueblo de Israel a pelear, y que por cierto ahorita lo vamos a ver, se hacían uno solo, se hacían como un solo hombre, pero los encabezaba alguien, y ese alguien, pues era Judá. Quiero, ahorita lo vamos a ver, pero mire esto, ¿por qué la guerra de los leones? O la batalla de los leones. Porque primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Bueno, se dio cuenta que el león de este lado era como león, estaba como rugiendo, ¿verdad? Pero solo era como león. Más o menos tenía un parecido, ¿verdad? No era exactamente un león, pero se parecía. Como es imitador de todas las cosas, ¿verdad? Anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, entonces, al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, yo quiero decirle, hermano amado, que si anda rugiendo, la Biblia dice que si el león ruge, dice, ¿acaso no habrá presa? Dice, ¿verdad? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Entonces, la cosa es que, ¿por qué el micrófono en medio? Porque yo me doy cuenta que definitivamente de parte de Dios, así como nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, así también de parte de las tinieblas va a tratar de rugir de alguna manera el enemigo para ver si encuentra en alguien presa. Ahora, la pregunta es, ¿qué comen los leones? Carne. Entonces, si nosotros empezamos a distinguir estas cosas, nos vamos a dar cuenta que una de las características que debemos de tener todos los de la tribu de Judá, y estoy hablando para con los de alabanza también, ¿verdad? O más bien, más específicamente con ustedes, yo se los dije que vinieran hoy. Si algo nosotros, todos los que estamos en este lugar, debemos de buscar, es dejar de ser carnales. Debemos de buscar ser espirituales. Debemos de buscar las cosas espirituales, hermano. Porque eso, definitivamente, y ahorita más adelante se lo voy a explicar, ¿qué es lo que está tratando de hacer el enemigo en contra de Judá? Y esto, dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que él anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. Entonces, ¿qué hace? Rodea. Estás echando, ¿va?
Aquí todos buscamos la espiritualidad. Nos vamos a la calle y seguimos buscando ser espirituales. Buscar al Señor, su palabra, meternos con Él, aumentarnos en la fe a causa de esa palabra, etcétera, ¿verdad? Y buscamos la comunión unos con otros. Buscamos, hermano, fortalecernos, ¿verdad? En el Señor, etcétera. Y entonces, pero el enemigo está así, rodeando. Y rodeando, y rodeando, y rodeando, y rodeando. Porque lo que él está tratando de ver es quién se descuida en su espiritualidad y se empieza a volver carnal. Para llegarle y devorarlo. ¿Verdad? Ok, entonces dice, pero esto, a lo cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces eso no es solo aquí. No es un problema solo de aquí, no es un problema en Guatemala, no es un problema en México, no es un problema en Costa Rica o en Honduras o en cualquier otra parte, es en todos lados. Entonces, el enemigo se ha encargado de empezar a ver cómo él lleva cosas que parecieran de Dios, pero que están haciendo que la administración. Y ahora sí voy tal vez a la parte del equipo de la administración, de Judá como el equipo de alabanza. Ha estado tratando de ver cómo daña aquel lugar, cómo va metiendo cosas aparentemente espirituales, pero que en su trasfondo lo llevan a la carnalidad. Uno de los peligros, y yo se los decía ayer a los muchachos que están aquí, uno de los peligros es que se empiezan a perder principios. Uno de los principios más extraordinarios que la Biblia nos deja ver a nosotros es que debe de arar el buey joven junto con el buey viejo. Así dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el buey joven sencillamente no es más que un toro recién castrado. Pero un toro recién castrado, es decir, le quitan sus partes genitales. Un toro recién castrado no va a creer que usted que ya se quedó así, ¿verdad? Y ya es bien manso. No, al principio, hermano, sigue teniendo ese ímpetu como de toro. Pero el buey viejo, que ya tiene tiempo de estar arando, de estar ya en esos trámites, ya dejó de ser toro y se volvió buey en su humildad, ¿verdad? Porque eso representa una de las cosas representativas del buey, es su humildad, su tranquilidad. Entonces cuando el buey joven quiere ir hacia adelante, entonces ¿sabe qué hace? Lo único que hace es esto, mire, así. Nada más se vuelve acá y como están con un yugo, es decir, con un pedazo de palo, ¿va? Amarrados juntos, entonces el otro se queda así como detenido. Y entonces ahí empieza a aprender a tener humildad. Entonces, yo les decía que una de las cosas que ha atacado terriblemente el enemigo es, o ha llevado por donde ha metido, el enemigo ha tratado de meter zancadillas, si se puede decir así, ¿va? Es decir, ha querido meter el pie para que caigan muchos, es a través de la juventud. Porque si usted se da cuenta, en una gran cantidad de iglesias, la mayoría de los que componen, y nosotros no estamos exentos de eso, la mayoría que componen el equipo de alabanza o los equipos de alabanza son jóvenes, la mayoría. Entonces son impetuosos y de repente pues que sale la canción de fulano, sale la canción por acá y como que el ritmo no les afecta aparentemente. Pero uno que ya tiene sus años, hermano, y que sabe por dónde va la iguana, diría mi papá, hermano, uno se da cuenta que las cosas no van bien, que las cosas no son por ese lado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en muchos lugares, aquí no, gracias a Dios, y yo le agradezco al Señor por eso, pero en muchos lugares, hermano amado, cuando se les empieza a dar instrucción a los jóvenes, ¿saben qué hacen? Se van a otros lugares, porque los contratan, especialmente cuando son buenos en la música. Empiezan a decir, tu pastor es bien cuadrado, hombre, tu pastor solo charás es, solo coros de los viejitos quiere.
Y no es porque solo de los viejitos querramos, sino que nosotros tenemos que analizar realmente qué está viniendo a edificar y qué no está edificando. Y fíjese que ese capítulo 127 me parece que es, ¿verdad? Usted corrobóreme, del libro de Salmos, donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. ¿Qué dice después de eso? ¿Qué dice después? ¿Se recuerda a alguien qué dice después? Ok, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edificare. Pero después, renglón seguido, ¿qué dice? Que en vano vela la guardia si Jehová no está velando también. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver dos cosas. Una, edificación, y dos, que hay peligros que nosotros debemos de ver. Que nosotros, ahí lo dice, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Entonces es que nosotros debemos de estar guardando, viendo qué está pasando, qué está sucediendo. Ay, hermano, fíjese que mira, hay estos cantos que hemos últimamente cantado. No, yo solo estoy poniendo un ejemplo, no lo estoy diciendo por lo que se ha cantado. Es como que ya nos llevan más a la movidita del tambo, ¿verdad? Más que realmente a ministrar al Señor, más que alegrarnos delante del Señor, ya va tomando otro carisma, ya va tomando otra situación diferente. Y no solamente voy al hecho de la situación con la alabanza, porque la alabanza, hermano, afecta todo lo demás. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver si lo tengo aquí. Mire. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Ya el hermano Paquito estaba hablando de eso, ¿verdad? La conquista de esos cananeos. La conquista de todos esos que terminan en ellos, ¿verdad? Entonces dice, primero contra los cananeos para pelear contra ellos. Y el Señor respondió, ¿quién? Judá subirá. He aquí, yo he entregado al país en sus manos. Ok, entonces, hermano, quiere decir que Dios ha puesto a Judá como la cabeza. Por eso es que el Señor Jesús aparece como el león de la tribu de Judá, porque Él es la cabeza por sobre todas las cosas. Amén. Ok, entonces, mire, si Judá sube primero, definitivamente que victorias van a haber, que batallas se van a ganar. Pero dice que cuando subió Judá primero, entonces todo el resto del pueblo se unió a Judá y se hicieron uno. Entonces salían como un solo hombre. La cosa es que si nosotros, hermano, nos ponemos si nosotros vemos que Judá está trabajando bien, vemos que Judá no se está desviando, hermano, entonces nos va a afectar a todos en bendición. Pero si se está desviando, nos va a afectar a todos en la contraparte. La cosa es que, digamos, aquí no estamos descartando o estamos sacando a los corros y a las danzas. Porque si algo tal vez se ha perdido dentro de la iglesia, y vuelvo a repetir, aquí espero en el Señor que no, ¿verdad? Es que nosotros también seamos parte de una danza. Porque cuando nosotros vemos aquí, decimos, ay, no, qué bonito se ven todos aquí, entonces que dancen ellos, ¿verdad? Y nosotros solo los acompañamos con las palmas para danzar. No, usted me dijo y yo le comprobé con la palabra que usted y yo somos parte de ese equipo que alaba. Y parte, cuando las danzarinas están aquí, los corros están aquí, hermano, y están danzando, también están alabando. Entonces nosotros debemos de ser parte de esa alabanza para con nuestro Dios. Amén.
Y claro, si Judá, que va primero, hermano, está bien afinado, entonces nos va definitivamente nos va a influenciar a todos los demás. Pero sigamos, yo veo a que está alguien aquí de alabanza, ¿verdad? Y está, tal vez, qué sé yo, cantando. Está apagado esto, ¿verdad? Para que no me vaya a hacer feedback aquí. Está cantando y yo lo veo que está así, mire. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David danzaba. ¿Será que está conectado? No, hombre, ese está en su casa. Ese sí, como dijo el hermano Paquito ahorita, ese quiere traerlo a su casa. Ese está en otro lado. Entonces, mire, bueno, yo se lo puse en el punto allá, pero ¿y en el punto aquí? Cuando usted, que es parte de la alabanza, también está desconectado. Y yo, bueno, estamos pues, porque todos estamos dentro del mismo paquete, ¿va? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces yo empiezo a ver que abrimos puertas para que otras cosas que no son de Dios empiecen a entrar. Y ahí es donde empieza, hermano, las fornicaciones de Judá. Y ahorita le voy a leer, si me da tiempo. Bueno, como hoy es media vigilia, entonces sí me va a dar tiempo. No es cierto, hermano, no tenemos media vigilia. Pero nos la vamos a tomar. Entonces nosotros tenemos que estar conectados. Yo platicaba ayer con los hermanos de alabanza. Casi nunca les paso el trailer, no soy mucho de eso. Pero sí les digo, hermanos, nosotros tenemos que estar conectados a las cosas de Dios. Si es que lo que pasa es de que algunos dicen, no, hombre, es que son jóvenes. Pues por eso. ¿Sabe quién era el discípulo más apegado, el apóstol más apegado al Señor, que lo conoció, hermano, en su intimidad? Que lo que dice la Biblia, que era el apóstol o el discípulo amado del Señor y que lo conoció a él, que sabía que solo con oír su voz, él sabía quién era. A quien le revelaron el Apocalipsis, de quien tuvo una revelación extraordinaria. ¿Quién fue? Juan. Y sabe usted que los estudiosos dicen que Juan era el discípulo más joven de todos los que estaban ahí, con más o menos unos 17 años. Más o menos, cuando el Señor los llamó tenía más o menos unos 17 años. O sea que de 20 años, 22 casi, es que él vio que su Señor y Maestro lo estaban crucificando. Pero él, hermano, entonces quiere decir que él fue el que lo cautivó el Señor. Entonces no es una cuestión de que, no, eso es para viejos. No, al contrario. Es para los jóvenes. Es para los jóvenes. Mire, hermano, no hay mejor etapa de la vida que el Señor le llega a uno temprano. ¿Sabe por qué? Porque comete menos, ¿cómo le diría usted eso? ¿Ah? Horrores, dice el hermano. Menos tonteras. Porque uno crece en el temor de Dios y no va a estar así, mire, viendo a ver si hay alguien que lo esté observando al querer pecar, sino que siempre va a estar así de, Padre, ¿será que te agrada lo que yo estoy haciendo? ¿Va? Entonces, hermano, qué lindo es que nosotros podamos entender que siendo jóvenes tenemos mayores ventajas. Digo, siendo jóvenes, porque aquí los jóvenes son de 1 a 100 años, ¿verdad? Así que si usted no le ha llegado a los 100, todavía es joven.
En el milenio va a ser niños de 1 a 100 años. Dice la Biblia. Entonces nosotros, hermano amado, necesitamos necesitamos estar conectados en las cosas de la alabanza. Para no dejar que entre nada en medio de nosotros, que venga a tratar de profanar las cosas de Dios. Amén. Entonces, usted, pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿eres parte de Judá? ¿Sigues siendo cachorro de león? Ok, entonces, usted y yo necesitamos esto. Y déjeme decirle algo de una vez. No se vaya a asustar si de repente usted ve a más de alguien sentadito. Porque su servidor lo va a hacer, si es necesario. No por otra cosa, no por el ejemplo que le ponía, sino porque creo que si realmente no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿qué está haciendo? Está ministrando a un Dios que no conoce. ¿Sí me doy a entender? Imagínese usted, ¿va? Entonces mejor traigamos a gente que sepa tocar bien y todo, pues como no conocen a Dios, pues que se suban, ¿va? Y la cosa no es así. ¿Cómo? Sí, definitivamente, o sea, va a estar, mire, es como los griegos que tenían su altar ahí, y cuando el apóstol Pablo pasó, dijo, estos no conocen, al Dios no conocido. Adoraban al Dios no conocido. No sabían ni quién era. Y entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo les dijo, yo les vengo a presentar a ese Dios que ustedes no conocen, se llama Jesucristo. Y les empezó a hablar. Y yo de una vez les digo, hoy yo les presento a ustedes al Señor Jesucristo, que Él es al Dios que nosotros adoramos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno, al Dios Todopoderoso. Si usted no ha tenido un encuentro con Él, es necesario que lo tenga. Amén. ¿Para qué? Para que entonces podamos adorar al Dios Todopoderoso que debemos de conocer. Y estoy hablando con corros, estoy hablando con danzas, estoy hablando con los de alabanza y estoy hablando con usted como pueblo. Porque usted no puede adorar a un Dios que no conoce. Necesita abrirle su corazón y entonces, hermanos, su alabanza va a brotar de una manera extraordinaria. No vamos a venir nosotros, a ver si los hermanos cantan hoy unos buenos coros para que se me levante el ánimo. No. Vamos a venir aquí con el deseo de alabar a nuestro Dios. Desde que empiece el hermano y diga, hermano, levante sus manos y diga, aquella adoración a nuestro Dios, hermano. No vamos a estar viendo, a ver a qué horas termina la adoración. No, olvídese, hombre. Solo vamos a estar aquí, hermano, para adorar al Señor. Cuando usted empiece a escuchar o a ver a alguien que esté así, mire, a ver a qué horas termina. Y mire, a qué horas termina. Ese no ha conocido al Dios que nosotros adoramos. A ese ni lo sugiera ni para la alabanza ni para ningún lado. Deje que encuentre al Señor en su corazón y entonces que le sirva. ¿Acaso no fue lo que pasó cuando salieron de Egipto? Cuando salieron de Egipto también hubo egipcios que salieron con ellos. Y lo único que hicieron fue debilitar el alma de muchos. ¿Acaso Moisés y por qué nos trajo hasta aquí solo a morirnos? Y se levantaron a decirle, no, que nosotros nos queremos regresar porque allá podíamos comer ajos y cebollas y pepinos y le decían que comían carne y estaban bien, hermano, mentirosos y estaban en una esclavitud terrible. 400 y cacho de años sumidos en la esclavitud. Entonces, usted se va a dar cuenta, hermano, o más bien cuando usted se dé cuenta de que alguien está sin ese deseo de alabar al Señor, de adorar al Señor, entonces tengamos cuidado. Hablemosle del Señor para que se arrepiente y se convierta al Señor. Pero si no lo quiere hacer, entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado, ¿sabe por qué? Porque ese no pertenece a la tribu de Judá. Y puede hacerle un daño a la tribu de Judá. Y ahorita le voy a leer un pasaje que cuando el hermano estaba leyendo eso dije, qué terrible, ¿va? Como el Señor, terrible en el buen sentido, ¿va? De la palabra, qué tremendo, pues, que el Señor cómo habla, ¿va? Entonces miremos esto.
Jueces 20:18, los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y dijeron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo, Judá subirá primero. Ahí lo volvió a decir otra vez el Señor. Mire, la Biblia Huneman dice, y levantáronse y subieron a Betel y consultaron en Dios y dijeron los hijos de Israel, ¿quién nos subirá al principio a batalla contra los hijos de Benjamín? Y dijo el Señor, Judá al principio subirá jefe. Es decir que entonces a Judá le han dado, hermano, el ser cabeza. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque recuérdense que cuando la cabeza sobre sí no tiene un manto, no tiene un dosel, no tiene de dónde esté sujeto, entonces empieza a pensar por sí misma. Y así dice la Biblia, sobre uno alto hay otro, y sobre ese hay otro, y sobre ese otro está Dios. Amén. Entonces, Judá, que somos todos los que estamos aquí, de alguna manera Dios ha propiciado alguien que dirija pastoralmente, y eso soy yo. Y no porque yo lo haya ido a pedir, Señor, dame. No. El Señor dijo, a este discapacitado, a ese lo vamos a mandar allá para capacitarlo. Entonces, si algo usted y yo tenemos que entender, es que si en algún momento determinado hay algo que no me parezca, yo le voy a decir, no, así no. Así no. Ese coro así despacito, ese no me gusta. ¿Sí me entendió la parábola, va? Entonces usted, al que yo vea que en ese momento empieza que yo estoy parado aquí y le diga que no y me empiece a besar desde donde está, a ese hay que bajarlo, a ese hay que sentarlo. ¿Sí me entendió por qué, va? Entonces, hay que decirle, conoce al Dios que nosotros también estamos conociendo. Conoce a ese Dios verdadero, porque si no tu alabanza, al final, como te están poniendo como cabeza y no como cola, entonces vas a querer pensar por ti mismo. Y te vas a ensujetar. El máximo exponente, o uno de los máximos exponentes de la alabanza en el cielo, empezó a pensar por sí mismo. Y lo echaron del cielo. El otro, el que está como león rugiente. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que sabe estrategias como meter sutilmente a que otros empiecen a pensar como él. Y por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Ok, vamos a ver, yo creo que apunté. Ok, le puse nada más, estas son sombras para que nosotros, para nosotros, de lo que habría de venir en el futuro, es decir, ahora. Lo cual nos enseña entonces que Judá irá a ser atacada por cuanto es el hombre fuerte de Israel, o el principal. De ello podemos ver este siguiente principio. Mire lo que dice la palabra, Mateo 12:29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no, ¿qué? Si primero no lo ata. Y entonces saqueará su casa. Eso es un principio bíblico. El Señor Jesús lo habló de su propia boca ahí. No se refería solamente al hombre fuerte hablando del lado de las tinieblas, sino que si Judá era el hombre fuerte dentro del pueblo de Israel, ¿o no? Si él lo dijo, que suba primero Judá. Entonces él es el que yo designé como el hombre fuerte, que vaya. Entonces, ¿qué va a tratar el enemigo de hacer? Atarlo. Atar a Judá para que entonces pueda saquear la casa. Y ya lo hemos estado viendo en muchos lugares que han estado saqueando la casa porque han atado a Judá, lastimosamente. Entonces alguien podría decir, hermano, pero es que lo que pasa es que si nosotros no hacemos un concierto de esta magnitud, si nosotros no hacemos, si no traemos unos cantos así como que más living la vida loca, ¿va?
a lo mejor no se llena aquí. Si yo no estoy queriendo que se llene. ¿Acaso es la obra mía, pues? Si esta es la obra del Señor, esta es la obra del Espíritu. Él va a traer a los que Él quiera. Usted no se preocupe de eso. Entonces, hermano, nosotros, es que lo que pasa es de que nosotros queremos que venga más juventud para casar a nuestros hijos. Sí, pero hay que ver qué juventud llega. Hay príncipes del desierto también. Y yo no quiero eso para mi hija, yo quiero un hijo de Dios. Yo quiero uno como el que dijo precisamente Caleb, que era de la tribu de Judá, y dijo, habrá uno que vaya a Kiriat Arba y la agarre y la conquiste. Y dice que Otniel, que significa la fuerza de Dios, se levantó, hermano, fue y conquistó y echó a los anaseos que ahí estaban, es decir, a los gigantes, y después regresó y le dijo, ahora quiero a tu hija. Uno así es el que yo quiero para mí. ¿O usted no? Entonces usted y yo tenemos que estar, mire, pidiéndole al Señor, Padre, por favor, danos discernimiento. Como Judá, Señor, que nosotros podamos ver, Señor. Como Caleb, que nosotros nos levantemos. Caleb era de la tribu de Judá. Entonces, tenemos que estar pilas, hermano. Amén. No uno que venga así con el pelo hasta por acá y arete, pero que toque bien la guitarra y cante unos buenos coros y que tenga una vocecita así de... No. Ese no. Ese no. O para nuestros hijos, ¿verdad? Una muchachona, hermano, que parece Coca-Cola y así rubia, con una voz extraordinaria, pero, como dijo alguien más, sobrina de Jezabel. No, señor. Nosotros como Judá tenemos que estar a la cabeza. Y tenemos que estar, en la cabeza están los ojos, están los oídos, están la mayoría de nuestros sentidos, para que nosotros podamos estar viendo, observando, pidiéndole al Espíritu, por favor, Padre, que danos discernimiento, las cosas que nosotros oímos, las cosas que escuchamos. Los cantos, Señor, por favor, que sean para alabanza de la gloria de tu gracia, que haya adoración en medio nuestro, hermano. Entonces, esto es importante. Así ha estado trabajando el enemigo, bajo este principio, atando al hombre fuerte, queriendo atar al hombre fuerte, a Judá, dentro de las iglesias. Pero sigamos. No sé cuánto tiempo me queda. O ya no me queda tiempo. Bueno, pero pues sigamos, ¿verdad? Es de estar preguntando. Mateo 21:16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí. ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Así fue lo que el Señor les respondió en la entrada a Jerusalén, en el templo, cuando aquellos, dice que habían jóvenes, y fíjese, eran jóvenes. Los que estaban ahí eran muchachos, pero usted busca ahí, la palabra es joven. Entonces dice que estaban esos jóvenes y estaban diciendo, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y los querían callar. Entonces yo no me aparto de que hayan jóvenes dentro de la alabanza. Qué lindo, hermano. Es que tienen mentes frescas y calidad. Pero tienen que andar con buey viejo. Con bueyes viejos. No, es que los hermanos son algo anticuados. No importa. Usted tiene que aprender cómo arar, cómo ir en pos de las cosas que le agradan a Dios. Amén. No será que nos pueden poner a unos hermanos así más jóvenes. No. Bien, hombre, pastor, animemos a alguien. No. Tiene que haber bueyes viejos. Es que ahí dentro de la alabanza, al hermano Angelito tienen que haber bueyes viejos. No por viejo, sino porque está experimentado. Le ha caído. Entonces él puede decir, no, eso no. Ahí están los hermanos arribillá que están ahí al frente. No, pero es que mire que los hermanos han sido experimentados. En situaciones difíciles, en desquebrajos ahí. Entonces van a decir, no, eso no. Así es.
Es que lo que pasa es de que cuando se mira a alguien que dice, no, es que yo estaba en el ejército, hermano, pero así como Rambo, con un chajazo por acá y una subala que se sacó de aquí. Entonces dice usted, ese ha pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero hay un cuatillo así, bien, ¿cómo se llama? Metrosexual y ese nombre, ese peinarse fue a la batalla. Entonces usted y yo debemos de aprender. En este sentido dice, ¿no habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? Entonces yo, mire esta otra versión, no otra versión, sino que lo dice en el Salmo 8.2, dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza. Hay otras versiones que no dicen fortaleza, sino dice tu baluarte. Es decir, baluarte es un lugar de 5 lados. Eso es un baluarte. Se lo puede investigar. Entonces, dice ahí, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Entonces, pero la situación es esta, la comparación de alabanza con fortaleza, ¿verdad? ¿Se recuerda del principio? El principio era, hay que atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Judá. ¿Ok? Entonces, lo que está tratando lo que nos está diciendo el Señor aquí es que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho es que se prepara alabanza o fortaleza. ¿A fin de qué? La alabanza sirve por causa de los adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. En otras versiones dice al rebelde. Mire qué tremendo. Entonces, la alabanza como que descubre, como que empieza a saltar la liebre, como dicen por ahí, ¿verdad? Por eso es de que si los que están aquí, si los que estamos aquí, estamos metidos en el fluir de la alabanza, ¿sabe qué? Entonces van a empezar a brotar los espíritus inmundos que se han querido meter. Porque cuando el león de la tribu de Judá se presentaba a un lugar, los mismos espíritus salían corriendo y le decían, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? Cuando se presentaba el de la tribu de Judá. Ahora, si nosotros como cachorros de león, aparte de que tenemos la bienaventuranza de ser hijos de Dios, lo atraemos a Él y se presenta el león de la tribu de Judá, ¿se imagina cómo estaría este lugar, hermano? Diablo visto, diablo echado, ¿eh? Entonces nosotros debemos de buscar el que la fortaleza venga ¿de dónde? De la boca de los pequeños y de los niños. Entonces yo quiero leerle esto. Al hablar de pequeños y de los de pecho, se refiere a los que creen y se aferran a la fe en el Hijo de Dios. Esos son los niños. Porque el Señor dijo que así, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquellos que primeramente están buscando el reino de los cielos, porque, y no las añadiduras, esos son los que van a llevar una alabanza perfecta. Porque hay quienes están buscando las añadiduras primero, si me estoy dando a entender con lo que le digo. Y después entonces, el reino de los cielos. Y eso no se puede. Dentro de la alabanza, nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir, usted no se preocupe. Dios va a proveer de todas las cosas que necesitamos. Esos son los niños, los que creen y se aferran a la fe en el Hijo de Dios. Y de los que buscan la leche espiritual no adulterada que se encuentra en la palabra, por lo que podemos darnos cuenta que la inspiración del Espíritu se da en una vida de fe, de lectura, de amor, de revelación en la palabra y por la palabra. Entonces, ¿cómo va a venir la inspiración de la alabanza? ¿Se da cuenta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la inspiración para alabar al Señor? Se lo vuelvo a leer.
nos damos cuenta que la inspiración, podemos darnos cuenta que la inspiración del Espíritu se da entonces en una vida de fe, lectura de la palabra, amor por la misma y revelación en la palabra. De ahí es que viene la inspiración para alabar al Señor. No, hermano, yo pensé que la inspiración venía de tal o cual grupo. No. Yo entiendo que hay cantos muy lindos, inspirados, obviamente, ¿verdad? De parte de Dios. Aun cuando algunos se han desviado de la comisión que les había dado el Señor, pero que en su momento fueron inspirados por Dios. Ahora, la situación es, ¿y no será que dentro de nosotros también puede haber esa inspiración? ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Tener una vida de fe, buscar la palabra, amar la palabra. ¿Qué más? Buscar la revelación en la palabra. En esas cosas nosotros vamos a ver la verdadera inspiración de la alabanza. Amén. Bueno, y eso es lo que ha tratado de atar el enemigo, a que ya no hayan gentes de esta naturaleza. A que sea, no, nosotros venimos a tocar y ya nos vamos, ¿va? O nosotros venimos al culto, pero pues ya para ver qué hacemos, qué hay de nuevo con los hermanos, ¿va? A ver si me hago mi negocio. No. Judá, despierta. Judá, despierta. Judá, despierta. Porque lo que Dios quiere es una vida de comunión con Él, para que venga la inspiración. Hermano, mire, yo no pertenezco a los hermanos, al equipo de alabanza, pero el Señor me inspiró estos cantos. Qué lindo va a ser eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos siendo o estando dentro de los cachorros de león. Y ahí es donde Dios nos va a ir llevando, y nos va a ir llevando, y nos va a ir llevando. Y todo, y vamos a poder cerrar las puertas cuando empecemos a ver que esto, cuando el Señor nos esté diciendo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Todos tenemos que tener ese discernimiento de parte del Espíritu, por cuanto todos pertenecemos a la tribu de Judá. Amén. Todavía hay muchas cosas más que vamos a ver, pero vamos a dejar para más adelante. Quisiera dejarlo hasta aquí, hoy. Así que, hermano, tal vez poniéndose de pie un momento, quiero decirle en el nombre de Jesús que todos nosotros pertenecemos a la tribu de Judá y que es necesario entonces que haya en nuestras vidas esa búsqueda de una vida de fe, de la lectura de la palabra, del amor por la misma, para adquirir la revelación en la palabra. Y eso nos va a traer a nosotros discernimiento. El discernimiento viene de mucho cuando nosotros hemos entendido, por el conocimiento es que podemos nosotros llegar a discernir. Se lo puse como ejemplo hace algún tiempo. Un médico le empieza a preguntar a usted, a ver, dígame qué siente. Y entonces usted empieza a describir, bueno, mire, me duele tal parte, me duele tal otra parte, siento esto, y entonces él le empieza a ayudar y le dice, ¿y siente esta otra situación? Cuando usted levanta su pierna, siente dolor, y le empieza a describir, y entonces al final, él, por el conocimiento que tiene, le puede dar un diagnóstico y decirle, el problema es que usted tiene lastimado, qué sé yo, su hígado. Para ese tipo de discernimiento se necesitó conocimiento. Así que mientras más nosotros nos metemos a la palabra, a la vida de fe, va a empezar a venir el discernimiento. Para que nada haga daño en Judá, que somos todos nosotros. Así que por unos momentos nada más, unos minutos, yo le ruego que usted levante sus manos y que le diga al Señor, Señor amado, yo quiero ser una persona, yo quiero ser un hombre, Señor, yo quiero ser un cachorro de león, Señor, que tenga una vida de fe, una vida en la lectura de tu palabra, una vida en el amor de la misma, Señor, una vida que busque la revelación
tuya, Señor, a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y ¿sabe qué? Especialmente si usted pertenece al equipo que ministra la alabanza, necesita mucho más todo esto. Y usted que no, también lo necesita. Para que venga la inspiración del Espíritu y empecemos a escuchar cantos espirituales, porque la Biblia así lo dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿hay cantos espirituales? Dios quiere que de tu boca y de mi boca, inspirados en el corazón por medio del Espíritu, empiecen a salir cantos espirituales. Empiecen a salir cantos que alaben, que adoren, que exalten al único que merece gloria, honra, alabanza, poder, magnificencia, al león de la tribu de Judá, a nuestro Cristo. Y no que te estés inspirando en los de afuera, no que te estés inspirando en las cosas que se hacen allá afuera. No. Ni en el grupo musical del momento. No se trata de modas. Se trata de que nosotros podamos siempre guardar la inspiración del Espíritu, porque el Espíritu de Dios ha sido y será eterno, porque es Dios mismo. Y Él no ha quitado los límites, Él no ha quitado los linderos, Él no ha movido. Su trono está establecido para siempre desde el principio. Él mismo lo dijo: paraos en vuestros caminos, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Judá, hoy el Señor te está diciendo: párate en tus caminos, pregunta por las sendas antiguas y anda en ellas, porque eso es lo que va a agradar al Señor. Eso es lo que va a agradar a nuestro Dios, y eso es lo que nos va a traer discernimiento e inspiración para alabarle y adorarle y bendecir su nombre todos los días de nuestra vida. Y así estarán cerradas las puertas a cualquier contaminación que quiera venir, porque déjeme decirle que anda el enemigo como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Pero nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre, y Él ya ha vencido en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Así que la victoria está asegurada, eso es inminente. Solamente nosotros tenemos que andar delante de Él en caminos rectos, en perfección. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor,